Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles a la distancia, a todos y cada uno de los que en este día verán este programa en vivo y también a aquellos que próximamente lo verán en diferido en las diferentes plataformas a través de las cuales estamos transmitiendo. Un abrazo cariñoso, afectuoso para todos. No sé qué hora del día usted lo está viendo o lo verá. Así es que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Somos sus amigos de Visión de Sinergia, transmitido a través de Visión 21 Facebook y por las diferentes plataformas. Contentos de volver después de 15 días en este día 19 de febrero, donde en Chile a esta hora está un poquito nublado en la ciudad donde yo vivo, pero con una muy agradable temperatura, y dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que cada semana o cada tiempo nos están viendo a través de, como decía anteriormente, de las diferentes plataformas que se transmite este programa. Primeramente, darle gracias a Dios por estar reunidos y también saludar a este precioso panel. Hoy día tenemos la ausencia del pastor Osvaldo Basualto, quien está en algunos trámites, y darle la bienvenida a nuestra queridísima hermana Iliana Velaz, que hoy se ha Iliana, Dios te bendiga. La última vez estaba con el pelo suelto, o sea, queda distinta, ¿verdad? Pero hoy se ve que se peinó. Gusto de saludarle. Y ya no está en la playa, ¿eh? Ya no está en la playa. Está en la... Estoy por ahí buscando a ver a dónde me voy. Pero muy contenta de poder estar aquí otra vez, de nueva cuenta, acompañándoles. Y pues, ¿qué les digo? Privilegiada y pues expectante del tema del día de hoy. Y pues invitarles para que compartan esta transmisión. Aquí ya estamos haciendo no trabajito, pero compartiendo aquí el enlace a mis contactos, así es que les invitamos para que lo hagan con los suyos, que compartan esta transmisión a sus familiares, a sus amistades, que lo posteen en su muro y que pues cada vez llegue más lejos esta palabra. Así es que pues contenta, pastor, ¿qué le digo? Y pues bienvenidos. Gracias. Gracias, Iliana. Agradecidos de tu servicio al Señor, de la puesta en el aire de este programa, así que estamos contentos, muy contentos y agradecidos del Señor. También saludar a nuestro queridísimo pastor desde allá de Phoenix, Arizona, Misael Riquelme Rubina, a quien le damos la más cordial que la bienvenida. ¿Está nevando por allá? No, todavía no. En mi techo algunas veces. Se nos toma la nieve. Pero todavía no. Sería lindo que nevara acá. Pero nuevamente gracias, Andrés, por el pase. Contento de una vez más poder compartir con ustedes, ver a Iliana. Cada vez se ve más joven Iliana. Bueno, a Andrés, a José, mi cuñado. Y bueno, compartir con tantos amigos que nos escuchan, que nos ven en diferentes partes. Y damos gracias al Señor por eso, porque nos da el privilegio de poder entrar a sus casas, a sus corazones también, y presentar la palabra, que es lo que nos nutre, es el alimento, que son las vitaminas espirituales que nos permiten estar fuertes, vigorosos y seguir adelante en esta carrera espiritual. Así es que un placer volver a verlos, de estar con ustedes también, a los amigos que nos escuchan semana a semana, y que puedan recibir esta palabra, esta impartición, y que también puedan compartir con otros amigos, hermanos, familiares. Creo que la idea nuestra como equipo es que la palabra corra, que la palabra sea oída, que la palabra sea conocida, y porque tenemos la convicción que es la palabra lo que realmente le da sustento a nuestra vida. Así es que un placer de saludarles, de verles. Y hoy tenemos, creo, Andrés, un interesante tema. Así es, claro que sí. Contento de saludarte. ¿Cómo estuvieron esos días de relajo por allí? Oh, Dios es bueno, Dios es bueno.
Hermoso, hermoso en realidad. Fíjate que cortito nomás me salgo un poquito de la plática principal, pero conocí a una persona que cuando la conocí le dije, esto es muy lindo. Y ella me dice, yo llevo 27 años aquí, en Hawái, y cuando llegué, lo primero que se me vino a la mente es que este clima y esta naturaleza es algo parecido al cielo. Y me llamó mucho la atención porque era una persona inconversa, no creyente. Pero ella me dijo y me capturó esa frase. Me dice, cuando yo llegué aquí hace 27 años, me imaginé que este clima, esta vegetación, este paisaje natural era algo parecido al cielo. Y sí, Dios nos dio la posibilidad de poder estar ahí, muy lindo, muy satisfactoria ese tiempo, tanto en lo espiritual como en el relax, porque íbamos con esa misión en el fondo. Pude bautizar a una persona, hablarle a varias familias del Señor, orar por 3 o 4 matrimonios también, así es que fue algo bonito. Conocer personas, tener nuevos amigos, ampliar un poquito el horizonte ministerial, y eso realmente fue bonito. Qué bueno, siempre es bueno tomarse un respiro, un descanso, descansa nuestro ser, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Agradecido cuando la Escritura dice que nuestro verdadero reposo es Cristo, ¿es cierto? Ahí descansamos, pero también es bueno cambiar el ambiente, respirar aire fresco, nos hace bien a todos. Eso es parte de la salud integral del ministro, sí. Aprender a descansar. También damos una calurosa bienvenida a nuestro queridísimo pastor que hoy apareció con un corte de pelo diferente. Fue a arreglarse el cabello. Se fue nice, te bajó ahí no está nevando mucho todavía, así que no, bienvenido, sí, Pastor José Figueroa. Igual, ya hace rato ya que está nevando por estos lados. Dicen que cana es sabiduría, así que eso ya me gusta, ¿no? No, sí, claro. Y ya abuelito, imagínate, así que contento, feliz de vivir esta etapa de la vida, donde hay tantas cosas que uno puede decir que ha vivido, que ha experimentado y que ha disfrutado. Y por supuesto, este tiempo que vamos a estar juntos, acá junto al panel, junto a aquellos que se van a conectar, aquellos que lo van a hacer en vivo y en directo, o aquellos que lo van a hacer diferido, por supuesto, siempre son bienvenidos porque esta es una mesa redonda virtual ampliada. Así que todos aquellos que se conecten, que tengan esa libertad, la puerta abierta, luz verde, de hacer preguntas, inquietudes o también aportar, opinar sobre lo que estamos hablando y compartiendo. Así que de verdad con mucho gusto, acá con un clima hermoso, soleado, 22 grados. Yo no sé qué va a pasar con este invierno porque parece que se nos fue, y acá los calores sí son fuertes. Estamos hablando de 40, 43 grados de calor cuando estamos ahí en pleno verano. Y no hay lluvias, no hay, bueno, han tocado días, pero muy, muy leves, nublados. Así que hoy día tenemos 22 grados, imagínense, allá en Chile con 22 es un clima muy, muy sabroso para disfrutar. 27 la máxima, así que para que más o menos se den cuenta, yo estoy acá en el centro, California, a 20-25 minutos de la frontera con México, precisamente con Mexicali. Y mira qué interesante cómo nos conecta la virtualidad. Allá en Phoenix, el cuñado, allá tú en Villa Alemana, la eterna primavera, una hermosa ciudad, y acá tenemos a Iliana desde Mexicali. Así que aquí dejo obviamente a todos los participantes con su ánimo de estar con nosotros, participar con nosotros y compartir esta conversación a la luz de la palabra de Dios. Así es. Bueno, gracias. Nos preparamos entonces para compartir la palabra del Señor. Hemos estado hace 15 días atrás, iniciamos una nueva serie de las muchas que hemos estado compartiendo esto por más de 2 años, ya llevamos al aire cada 15 días. También saludamos al pastor Abel, que está ahí a través de la radio Corporación. Saludos. Saludos al pastor Abel. Bendiciones. El pastor Abel estuvo delicadito de salud, orando por su recuperación pronta y total. Así que saludos a todos los que escuchan a través también de la radio, de Facebook, y quienes lo escucharán el día de mañana o otro día a través de
Edición 21 en YouTube. Vamos a la palabra del Señor. Quiero compartir el texto que hemos utilizado. Comenzamos a usar hace 15 días, Romanos capítulo 14, verso 7 al verso 9. Leo las Escrituras, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Decimos amén a esta palabra, porque eso es así. Nosotros estamos hablando acerca de los derechos divinos hoy día, que se habla mucho de los derechos del hombre, de los derechos humanos, de los derechos de los animales, de los derechos de cuánta cosa hay. Hoy día se habla mucho de derechos, y no estoy diciendo que sea, que sea ilegal, no corresponde en muchos de esos casos, pero ¿cuándo empezaremos a hablar en serio de los derechos de Dios, de los derechos divinos que tiene sobre su creación? Conversando con algunas personas de otras nacionalidades que están afincados en nuestra patria, hablaba con ellos, decía: bueno, yo creo que todo ser humano tiene el derecho al respeto, a la dignidad, porque lleva la imagen y la semejanza de Dios. Y a varios de ellos en esas conversaciones pregunté: ¿por qué tú en tu nación no reclamaste todos los derechos a los cuales viene a reclamar a otra nación? Y no es que esté en contra de que la gente emigre, no, por el contrario. Pero si yo estoy migrando a otra nación, esa nación tiene también sus reglas, tiene su constitución, tiene su Estado de Derecho. Entonces, indudablemente que este asunto de los derechos es un tema bien largo, pero nosotros queremos enfocarnos en los derechos de Dios. ¿Qué derechos tiene Dios sobre nuestras vidas? Dijimos que el título máximo de Jesús sobre todo lo creado es Señor. Dijimos que no existe una posición ni un título mayor en todo el universo creado por Dios que este de ser Señor. La Escritura también nos enseña que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, amo, dueño, soberano, máxima autoridad sobre todas las cosas visibles e invisibles, todo lo que nosotros logramos percibir, ver, y todo aquello que es lo más, porque lo que logramos ver es muy ínfimo comparativamente con aquello que no vemos. Y la Escritura nos enseña que Él es el dueño de todas y absolutamente de todas las cosas. Ahora, también dijimos, de nada sirve saber, o de poco sirve saber toda esta verdad desde las Escrituras, si esa verdad no se hace una realidad en nuestros corazones. Entonces, va a surgir la pregunta: ¿de qué es dueño el hombre? ¿De qué cosa es dueño el hombre? ¿De cuántas cosas? ¿A qué cosa Dios le dio acceso? ¿Qué cosas son del hombre? Entonces vamos a tratar de dilucidar estas preguntas, que Dios traiga convicción a nuestro espíritu este día. Abro el panel para aquel que quiera compartir esta tarde. Yo creo que es un tema, no sé si tengo abierto mi micrófono, sí. Yo creo que lo que Dios nos permite traer hoy al diálogo, a este momento virtual, creo que es de suma importancia. Creo que el Evangelio lo podemos resumir justamente en esto, que Él es Señor de todo. Y cuando hablamos que Él es Señor de todo, eso nos incluye a nosotros. Tú decías algo bien importante también, que una cosa es tener la verdad y otra cosa es que cuánto de esa verdad se hace realidad en nuestra vida. Y muchas personas están llenas de verdades, pero de la verdad a la realidad y a la práctica son cosas muy distintas. Y una de las cosas que creo que el Señor está llamando a su iglesia, a su pueblo, es no solo a tener a Jesús como el sanador, porque es fácil llamar a Jesús el sanador, es fácil llamar a Jesús el que provee,
el que nos consuela, el que nos abraza. Es fácil, no tenemos muchos problemas en llamar a Jesús con todos esos nombres. El profeta Isaías dice que será admirable y da varios nombres: consejero, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. No hay problema de llamar a Jesús todo eso. El problema se nos da cuando tenemos que llamarlo Señor, Señor de nuestra vida. Porque esa palabra Señor implica también gobierno, implica también demanda. Y a nosotros nos gusta tener a Jesús que nos da, pero no al Jesús que nos demanda. Al Jesús que nos provee la salvación, pero que no tiene demanda sobre nuestra vida. Y esto es tan propio de nuestra naturaleza, es tan propio del hombre de hoy. Tú también abriste el panel diciendo que hoy día todo el mundo reclama los derechos, los derechos humanos, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, los derechos de la libre expresión y de los diferentes grupos o tribus que existen hoy en la sociedad reclamando sus derechos, reclamando un espacio, pero nadie habla de Jesús como Señor, que Él también, y lo vamos a ir desarrollando, tiene pleno derecho sobre nuestras vidas, sobre lo creado, sobre lo visible, lo invisible, y eso nos incluye también a nosotros. Entonces, creo que una de las claves del Evangelio es tener este entendimiento, esta revelación, esta comprensión de que Jesús, el Señor, no es el 911 que está para nuestras necesidades urgentes, no es el acompañamiento del día domingo, no es una alternativa, no es un complemento de nuestra vida, sino que es nuestra vida. Dice la Escritura que cuando Cristo, nuestra vida, Él es nuestra vida, Él es nuestro todo, Él es el Señor, Él es el Señor. Y para nosotros es una palabra que a lo mejor la usamos muy trivialmente cuando nos dirigimos a alguien, a alguna persona importante de alguna institución, pero este Señor, que es Cristo Jesús, está por sobre todo nombre, toda autoridad, todo rey, todo gobernante, todo monarca. Antiguamente, en los tiempos bíblicos, las autoridades máximas de una nación era el faraón, era el César, como en Roma, el faraón, como en Egipto, pero por sobre todos esos grandes nombres y monarcas está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un tema medular de nuestra fe, medular de nuestro discipulado. Es un tema medular en nuestra vida práctica como hijos de Dios. O sea, si Jesús no es Señor de todo, entonces Él no es Señor de nada en tu vida. Así mismo. Oye, qué interesante, es verdad. Es fácil llamar a Jesús Señor, pero vivirlo es otra cosa, porque el mismo Jesús dijo: vosotros me decís Señor, Señor, y bien decís porque lo sois. Pero no basta declararlo, dice, pero no hacéis lo que yo os digo. Entonces ahí hay una intervención de Jesús aclarando: está bien, ustedes dicen que es Señor, okay, soy Señor, okay, pero ¿por qué no hacen lo que yo digo? Y Él puso el estándar. Dijo: yo no vine a hacer lo que yo quiso, lo que yo quiero, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo no hablo lo que yo quiero, lo que oigo del Padre, eso hablo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. O sea, la determinación de siempre hacer la voluntad de Dios es algo que debe ser una consecuencia en nuestra vida, una parte importantísima. Yo no fui creado para hacer mi voluntad, porque ya he demostrado por muchos años que no tengo la capacidad personal de hacer la voluntad de Dios, a menos que nazca de nuevo y Dios ponga el hacer como Él quiere por su buena voluntad. José, ¿qué podemos decir de esto? Fíjense que estaba pensando cuántas veces aparece la palabra Señor en la Biblia. Tenemos un libro ahí con 66 libros y aparece, según hay unos antecedentes que encontré, 7.836 veces. Casi 8.000 veces. Y solo en el Nuevo Testamento
aparece 983 veces. Creo que ahí hay algo que el Señor quiere decirnos. Creo que hay un énfasis intrínseco en las Escrituras, partiendo desde los Evangelios, cómo el Señor quiere decirnos, hablarnos y que esa verdad se haga vida, se haga práctica en nosotros. Estaba recordando mientras hablaba Misael, en una ocasión Jesús va de camino con sus discípulos y ellos iban conversando como una conversación trivial que a veces nosotros solemos tener con la gente, y ahí empezaron a hablar quién de ellos era el mayor. Bueno, la pregunta la tiró Pedro, y la tiró porque Pedro tenía una ascendencia natural sobre los discípulos, quizás porque había en él un liderazgo natural o una ascendencia natural, que tiró la pregunta con, como decimos nosotros, con suspicacia. O sea, en el fondo, al terminar esta conversación, se debería haber llegado a una conclusión. Mira, Pedro, tú eres el hombre aquí, tú eres el líder. Después de Jesús, después del maestro, tú eres el líder. Y yo creo que en esa conversación, y dice la Biblia que Jesús iba como un poquito más atrás que de ellos, seguramente él venía escuchando todo lo que venían conversando, y obviamente eso tiene que ver con el pensamiento humano, tiene que ver con el pensamiento de todas las personas. Yo creo que todos en un momento deseamos poder, autoridad, estar en gobierno o estar sobre. Yo creo que hoy día nadie quisiera bajar, descender, humillarse o vivir una vida con un espíritu de humildad. Yo creo que hoy día estamos en una sociedad donde la soberbia, el orgullo, el ego está muy a flor de piel. Y los discípulos no estaban muy lejos de esa filosofía de vida. Y Jesucristo, siempre como buen maestro, llega a un punto, un momento de la travesía o de la caminata, donde llama a un niño y le dice: miren, el que no recibe el reino de Dios como este niño, no es digno de pertenecer. Y él le dice: los reyes se enseñorean, los reyes asumen autoridades, los príncipes, los mandatarios. Y nosotros vemos hoy día a nivel de televisión cómo se tratan, ¿no?, a los presidentes, gobernadores, alfombras, televisión, público, aplausos, algunos más queridos, otros no tan queridos, pero todo eso, ¿no? Esa sensación de jolgorio, de fiesta. Está él, mira que viene, tenemos que atenderlo. Me imagino la cena, me imagino el tipo de, vamos a decir, preparación que deben tener esos hoteles, los mozos. Oye, mañana va a venir aquí, ¿no es cierto?, una comitiva del presidente con sus senadores, con su... Y Jesucristo dice: en el reino de Dios no es así. El que quiera ser el primero, que sea el último. Y yo creo que con eso no solo quebró formas de pensar en los discípulos, sino que además les quiso decir así en forma muy enfática: muchachos, aquí en el reino no es como pasa o sucede normalmente afuera, en una empresa, en un gobierno, en un grupo de personas, donde siempre estamos buscando los títulos, estamos buscando los primeros lugares. Y ustedes saben que habían personajes en el tiempo de Jesús que buscaban los primeros lugares, que buscaban los mejores asientos. Incluso Jesús por ahí hace una parábola, para mí se me hace chistosa. No te pongas adelante que después termine allá al último, atrás, casi en la puerta que te van a echar. No, mejor ponte atrás, ahí, con humildad, con sencillez. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con eso, con un espíritu de humildad. Jamás o difícilmente vamos a poder reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas, porque Señor es amo, es dueño, pero es dueño de todo, no de una parte. Todo mi presente, todo lo que yo soy, todo lo que tengo le pertenece a Él. Pero nosotros no vamos a poder vivir ni experimentar, creo, y lo dejo ahí a comentario de ustedes, pero creo que va a ser muy difícil que nosotros vivamos el señorío
en esencia, como el Señor quiere, si no hay un espíritu de humildad, si no somos humildes, si no somos sencillos, si hay soberbia, si hay orgullo, ese deseo de aparecer, de querer ser, véanme, mírenme, aquí estoy yo, lamentablemente, difícilmente Él va a poder ser nuestro Señor. De acuerdo a la ley mosaica y de acuerdo a lo que mencionabas tú, Misael, los faraones, los príncipes, el señorío de ellos era un señorío establecido, un señorío que lo aceptas o lo aceptas, te gusta o no te gusta, ahí, pero acá en el señorío de Cristo, cuando entramos a este reino, cuando somos parte de este reino por un nuevo nacimiento, por una regeneración, por una nueva creación, es ahí cuando nosotros, por la palabra y por revelación del Espíritu, entendemos, Él es el Señor de todo. Por eso Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor, indudablemente. Emotivamente suena muy bonito, ¿sí? Emocionalmente suena espectacular. Ustedes saben que por ahí, por un mes más, se va a celebrar la Semana Santa, que se le llama, ¿cierto? Y ahí empiezan a ver esas películas que tienen que ver con la vida, muerte y pasión del Señor Jesucristo, y los discípulos, y todas esas películas que fueron creadas por Hollywood y otras. Y claro, entra con fuerza todo eso. Yo sé que en el pasado había mucho más recogimiento, había mucho más una manera diferente de encarar la Semana Santa. No existían los centros comerciales como hoy, los cines no funcionaban, aún las radios ponían música de alguna manera diferente, distinta. Pero hoy no es así, y eso te indica que todo ha ido cambiando, ha ido siendo transformado, pero las palabras, dice la Escritura, que ni una jota, ni una tilde, ante el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es importante lo que las Escrituras dicen. Romanos capítulo 11, versículo 36, hablando acerca de Cristo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y en un momento más vamos a detallar cuáles son todas las cosas que le pertenecen a Él. ¿Cuáles? De tal manera que lo vamos a detallar. ¿Por qué nosotros aseguramos, de acuerdo a la palabra, por qué decimos que Jesucristo es el Señor, el dueño de todas las cosas? Valga la redundancia, tenemos que señalar que todos los derechos de Dios están absolutamente acreditados, validados por su perfecta justicia. No hay nada que Dios haga que es indebido, injusto, impropio. Todo lo de Dios tiene un fuerte arraigo en quien Él es. Dios actúa como Él es. Nada de lo de Dios, todo lo que Dios hace, no está separado de su persona, de su carácter. Todo lo que, como diría un conpisco abogado en una corte, todo se tiene que ajustar a derecho. ¿Sí? Todo se tiene que adorar, incluso todos los procesos penales, los procesos de detención, todos tienen que estar ajustados a derecho, porque si no pueden ser declarados nulos. Entonces, ahora, ¿por qué los derechos divinos? ¿Por qué queremos abordar este tema? Porque creo que hay una impresión un poco equivocada de parte de la gente que dice, yo voy a la iglesia cuando quiero, si quiero voy, si quiero no voy, total tengo derecho. Por ahí un cantante más o menos conocido dijo, tengo derecho a ser feliz. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata este asunto? Misael. Bueno, seguimos insistiendo en esto, ¿verdad? Yo creo que todo comienza en Génesis, cuando el hombre por voluntad propia decide independizarse de Dios. Y desde ahí ha estado ese sentir en el ser humano de actuar por libertad propia.
de actuar totalmente independiente al deseo, al sentir, a la voluntad de Dios. Dios nos creó para Él, ¿m? Pero cuando el hombre decide desobedecer y comer el fruto prohibido y alimentarse de otro tipo de comida, el hombre comenzó a entender equivocadamente que podía vivir lejos del Señor, lejos de Dios. Y desde ahí viene este problema que arrastra hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy, a la humanidad. Cada vez el hombre quiere sacar al Señor de su vida. Cada vez el hombre quiere vivir su propia vida, cumplir sus metas, cumplir sus sueños, tener realización personal. Y creo que eso en sí no está malo, pero yendo al texto, y perdóname Andrés que vuelva antes de entrar en lo que tú decías, pero el texto de Romanos que abrimos el programa dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. El hombre fue creado para Dios, no para sí. El hombre fue creado para vivir en comunión, en una relación, en una dinámica profunda. Eh, las religiones te ofrecen simplemente un asunto de normas, pero el Evangelio te ofrece una relación personal, dinámica. Y dice el texto, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y es bueno que preguntarnos y que la gente se pregunte, ¿para quién estoy viviendo yo? ¿Mm? ¿Para quién yo estoy viviendo? El texto lo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es decir, que toda nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos, tiene un solo enfoque, vivir para Él. Vivir para Él. Y eso ya nos confronta, porque la gente puede decir, bueno, entonces no tengo que tener sueños, no tengo que tener metas, no tengo que tener ideales de vida, no tengo que proyectar. No, nada de eso. Se trata de que lo podemos hacer siendo Él siempre el centro, siendo Él siempre la razón, el motivo principal. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, en realidad es para Él. Dice, pues, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, del Señor somos. Y me gusta esa frase, cómo termina el texto, porque eh, eh, si somos del Señor, entonces Él tiene derechos sobre nosotros. Y si somos del Señor es porque este Señor un día pagó un precio por nosotros. O sea, somos de su propiedad, le pertenecemos. El hombre se ha independizado, el hombre ha querido ir por su propio camino, el hombre no ha honrado a Dios. Y me gusta lo que dice Pablo Romanos, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y no le honraron. Y el hombre se apartó por su propio camino. Y eso ha traído esta emancipación, esta independencia, este alejamiento, este no considerar a Dios como realmente lo que es, lo más importante en la vida de nosotros los seres humanos. Y al hablar de este tema del señorío, ¿verdad? Traemos nuevamente este entendimiento y ojalá la gente que nos escuche, Dios nos pueda dar esa claridad, esa revelación, ese entendimiento de que el Evangelio no es solo ir a la iglesia o al templo, mejor dicho. El Evangelio no solo consiste en asistir a un templo, no solo consiste en decir yo soy cristiano, no, el Evangelio es mucho más que eso. Cuando uno lee Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que hace mi voluntad. Esto de tener un Señor implica hacer la voluntad del Señor. Esto de tener un Señor significa que debemos obediencia, porque en su reino no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino su voluntad. Y eso cambia realmente nuestra manera de mirar al Señor y de vivir el Evangelio real, puro, verdadero. Entonces, interesante lo que estamos hablando. Amén, indudablemente. Quería hacer una pregunta, mira, aprovechando lo que dijo acá Misael. O sea, el hecho de que seamos hijos de Dios o nos convirtamos en hijos de Dios, ¿eso nos hace perder nuestra voluntad?
y dejo la pregunta ahí para que la desarrollemos o la comentemos. Ya estamos hablando de los derechos de Cristo, ¿no? Pero se me ocurrió esta pregunta porque alguien que esté escuchando, viendo esto, puede llegar a la conclusión, entonces yo me entrego a Cristo y me anulo. O yo me entrego a Cristo y ya no tengo voluntad. O me entrego a Cristo y soy una marioneta o soy un robot en las manos de Cristo. ¿Será tan así, muchachos? Bueno, buena pregunta. Vamos a pedirle a nuestro hermano teólogo Misael Riquelme que... Me tiraron el pase ahí. Oye, acuérdense que estoy de centro delantero haciendo los pases hoy día, Sí. Pero aquí lo podemos hacer entre los tres. ¿Qué tenemos que aportar a esta pregunta que nos hace José y tal vez también esté en la mente o en el corazón de algunas personas? Yo creo que, teniendo el criterio de la Escritura, yo creo que no. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de planificar, de tener anhelos, deseos, sueños. No somos robots, no somos marionetas de Él. Tenemos ese potencial que Dios colocó en nosotros como la libertad de decidir. Pero yo a lo largo de los años yo he comprobado esto cuando yo hago que la voluntad del Señor sea lo más importante para mí. Cuando yo decido, cuando yo determino vivir para agradar al Señor, porque entiendo que Él es el Señor. Cuando yo decido, que no es nada de fácil, por cierto. Ninguna decisión en la vida es fácil, pero hay decisiones que son muy peligrosas. Cuando uno decide que la voluntad del Señor sea lo más importante en mi vida y que eso sea un elemento rector en mi caminar diario, entonces mi deseo, mi voluntad, ¿verdad?, queda debajo de su voluntad. Y su voluntad pasa a ser mi voluntad. Su voluntad pasa a ser mi voluntad. Pero eso es una determinación que cada persona debe hacer. Yo decido que en mi andar espiritual, en mi caminar, su voluntad sea lo más importante. De manera que lo que yo anhelo y deseo, ¿verdad?, va a estar sometido a su voluntad, a su voluntad. Yo creo que Dios no anula nuestros deseos, Dios no anula nuestros derechos de soñar, de planificar, pero sí desea que todo se ajuste o que todo esté debajo de su voluntad. Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho a poder dilucidar esta situación es saber para quién vivimos. Es saber para quién vivimos, saber que yo vivo para el Señor y todo lo que Él me permite hacer, porque también ahí está el otro tema. Nosotros dividimos lo espiritual de lo secular, lo espiritual de lo... Y no, nosotros como hijos de Dios tenemos una sola vida. Todo lo que hacemos es espiritual. Si yo tengo el deseo de tener una carrera universitaria, eso también es espiritual. Y si yo comienzo y termino eso, honra a Dios. Y seguramente Dios va a usar esa carrera para llevarme a que yo cumpla su voluntad, de llegar a personas que no todos pueden llegar. Entonces, también creo que eso es muy importante. Resumo, si es que me enredé, resumo. Creo que no, definitivamente no somos marionetas. Creo que no. Pero cuando yo tengo el deseo de que su voluntad, de que su propósito, tampoco hay muchos propósitos, hay un solo propósito y es su propósito, y en ese propósito que Él tiene yo estoy incluido. Yo estoy incluido en el propósito. Él por misericordia me incluye en su propósito. La gente dice, no, yo quiero encontrar mi propósito. No, ya está. Hay un solo propósito. Y yo estoy incluido en ese propósito. Todo lo que yo haga va a girar en torno a eso que Dios quiere. Entonces, resumiendo, no, definitivamente no. No somos marionetas, no somos robots. Tenemos esa capacidad. Pero también entiendo, y lo he visto en mi propia vida, cuando uno determina que Él sea el más importante, su deseo, su voluntad sea lo más importante en mi vida, entonces yo voy a entender que todos mis planes y sueños y anhelos van a estar debajo de esa voluntad.
Tenemos la manito levantada de nuestra hermana Iliana. Adelante, mi hermana Iliana. Sí, pastor, muchas gracias. Pues mire, aquí, bueno, aquí está comentando una persona, Anariki, y ella comenta, dice, yo pienso que no, por algo Dios cumple los anhelos de nuestro corazón. Ahí ya hay voluntad de nosotros. Aparte que tenemos libertad de decisión. Ahora bien, la voluntad de Dios es perfecta. Es lo que nos comenta Anariki, quien nos acompaña de Chile. Un saludo. Y también nos comparte el pastor Jorge Ortega. El día que aceptamos nuestro Salvador Jesucristo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estamos bajo su voluntad. Muchas gracias por su comentario. Y agradecer a cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy. Les aprovecho para animarles para que compartan esta transmisión y para que sigan haciendo sus comentarios, sigan trayendo a la mesa sus preguntas. Como bien dijo el pastor Andrés, no lo sabemos todos, pero aquí los pastores, dentro de su conocimiento de lo que el Señor les ha revelado, pues estarán contestando, procurando contestar cada una de ellas. Así es que aprovechen esta oportunidad. Y aquellos que se encuentran manejando por ahí, que se encuentran escuchando la radio, sintonizando, también pueden hablar a la estación y hacernos saber sus preguntas o comentarios. Y con mucho gusto aquí les estaremos leyendo. Y yo por aquí tengo una preguntita. Contraria, un poquito similar, pero el lado opuesto. El derecho divino es aplicado a aquellos que no creen. ¿Se aplica? Ok, interesante pregunta. Como siempre, tenemos la oportunidad de explorar no lo que nosotros que creemos o nos gusta nuestra propia apreciación de las cosas, sino tenemos que siempre tener una mirada desde las Escrituras, desde la comprensión bíblica. Así que como José nota un deseo que él hizo la pregunta también, a ver si qué nos puede aclarar de estas preguntas que han surgido interesantemente en esta tarde. José. Hay varios versos en la Escritura que nos apoyan o que nos afirman con respecto a que Él es el dueño de todo. Por ejemplo, ahí en Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo después en Colosenses, cuando le escribe a los discípulos de Colosa, les dice en el capítulo 1, verso 16, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dice Pablo, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si eso fuera poco, buscando más versos bíblicos, en Salmos 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y me estoy acordando de un verso más que lo dijo Jesús antes de ascender, cuando le dice a los discípulos en Mateo 28: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, toda autoridad. Y sabemos que cuando hablamos de Jesucristo como nuestro Señor, estamos reconociendo que por creación, porque Él es creador, Él es dueño de todo, lo visible y lo invisible, lo que conocemos y lo que aún no conocemos. Porque el hombre puede jactarse y decir: bueno, conocemos prácticamente todo nuestro planeta, nuestro universo, etc. Pero en realidad el hombre conoce una pequeñez de toda la creación de Dios.
de todo lo que Dios ha hecho con su poder, el poder de su palabra. Eso está en Génesis capítulo 1. O sea, la diferencia acá es que hay gente que reconoce la autoridad de Jesucristo y hay otros que no la reconocen. Pero los que no reconocen esa autoridad, ese señorío, ese gobierno, no es que queden fuera, porque Dios sigue siendo soberano, providencial y todopoderoso. Pero nada más hay gente que por creencias, por ideologías, por formas de pensar, no creen, no lo confiesan, no lo declaran. Pero eso no le quita ni le resta a Dios lo que Él ya tiene. Voy a usar la palabra título, que a lo mejor nos queda un poco más cerca. Filipenses capítulo 2, allá el apóstol Pablo también, a través de una hermosa, un hermoso desarrollo que él hace desde Jesucristo Dios, se humaniza haciéndose siervo, muriendo en la cruz, pero después dice que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor, es el todo, el dueño de todo, el todopoderoso. Pablo lo reconoce, los apóstoles lo reconocieron, por eso ellos fueron capaces de dar su vida aún por Jesucristo, darlo todo por el Señor. Ellos no dieron algo, lo dieron todo. Por lo tanto, entender esta verdad, yo creo que es tan importante, porque esto también, de alguna o de otra manera, en la medida que entendamos y recibamos esta verdad, es cómo vamos a reflejar o cómo la vamos a proyectar en nuestra vida cotidiana. Porque si nosotros somos egoístas, si nosotros asumimos ser dueños, yo creo que eso está revelando o de alguna manera develando qué es lo que hay en nuestro corazón. Yo creo que si hay algo que nos lleva a un punto de quiebre con respecto a esta verdad tan importante, tan potente en las Escrituras, que Él es el Señor porque Él es el Creador. Lo acepten, no lo acepten, lo crean, no lo crean, lo reciban o no lo reciban, pensamientos más, pensamientos menos, pero el Señor sigue siendo el dueño de todo, sigue siendo el Señor, sigue siendo absoluto, sigue siendo el gobernador, sigue siendo el amo. Pero creo que a veces situaciones extremas nos llevan a nosotros a un punto a reconocer que en definitiva, Él es el dueño de todo. Allá tenemos un caso en el Antiguo Testamento a un hombre llamado Job, que en un momento lo tenía todo. Él tenía riquezas, él tenía bienes, él tenía esposa, tenía hijos, tenía siervos, él tenía tierras. Y de un día para otro, de una semana para otro, él comienza a perderlo todo. O sea, de tener todo quedó en nada, o de tener mucho quedó prácticamente en nada, porque aún su esposa se le fue. Y más aún, él queda en un estado leproso, en un estado de enfermedad. Y ahí él reconoce en ese estado, en esa situación de adversidad, donde él llegó, vamos a decir, en balance a rojo, él llegó a cero. Ahí él pudo entender, en realidad, él es el dueño de todo. Y hay personas que a veces tienen que vivir esas experiencias. Y me estoy refiriendo a personas que han llegado a situaciones clínicas, cuando su vida se debate entre la vida y la muerte. Y yo pregunto, ¿cuánto vale tu auto en esos momentos? ¿Cuánto vale tu casa en esos momentos? ¿Cuánto valen tus terrenos, tus propiedades? Y en ese momento te estás debatiendo con tubos en las narices, en la boca, los doctores corriendo para allá y para acá, tratando de salvarte la vida. ¿Cuánto vale todo eso? Y ahí te das cuenta que todo esto que nosotros hoy día podemos ambicionar, querer, desear, lo cual no estamos reñidos con eso, tampoco decimos que eso sea negativo, que eso sea malo, o que eso sea a lo mejor diabólico, no, para nada, al contrario, si Dios te permite tener cosas, que las tengas, pero que las tengas con un simple reconocimiento. Todo lo que tengo
no es mío, es de Él. Y para Él. Si hoy día tengo, qué bueno. Pero si mañana esas cosas no las tengo, por ABC motivo, oye, igual darle gloria, honra y reconocimiento a Él. Hay gente en este último incendio que pasó acá en California, ustedes saben, esto fue noticia mundial en Hollywood, casas, propiedades, terrenos de millones de dólares. ¿En cuánto se esfumó? ¿En cuánto desapareció? ¿Cuánto costó para que eso dejara de existir y perdiera su valor y llegara al punto cenizas? ¿Cuánto? Minutos, muchachos. Minutos. Ni siquiera horas, ni siquiera días. En segundos, en ratitos, en pedacitos de momentos, llegamos a tener ahí cenizas. Algo que el hombre daba un valor de 5 millones de dólares, de 30 millones de dólares, de 20 millones de dólares. Esos son parámetros humanos. Son valores humanos. Son valores que nosotros le damos a las cosas, que nosotros le ponemos, porque el hombre le pone precio a las cosas. Y eso nos hace a nosotros, a veces nos traiciona, nos engaña. Si tienes tu casa propia, qué bueno. Si tienes tu parcela, oye, te felicitamos, qué bueno, disfrútala, pásalo bien. Nosotros no estamos reñidos con eso. El punto es cómo está nuestro corazón. Cómo reconoce nuestro corazón que todo lo que soy, que todo lo que tengo, le pertenece a Él. Por eso, al final, muchachos, nosotros llegamos a ser administradores. Porque si hay un dueño, porque no hay dos, hay un dueño, es Jesucristo. Por creación, Él es el dueño de todo. Leímos esos versos bíblicos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Administradores. Y un administrador es aquel que cuida fielmente los bienes de ese dueño. Así que nuestra tarea es ser un buen cuidador. Mi esposa es de Él. Mis hijos son de Él. La casa es de Él. El auto es de Él. Si hay algún fondo por ahí guardado, eso es de Él, le pertenece a Él. Si Él te lo pide, y si es de Él, ¿qué tendrías que hacer? Ustedes saben la respuesta. Oye, mientras tú estabas reflexionando y compartiendo esta palabra, qué hermoso es cuando uno puede leer las palabras de Jesús, las intervenciones de Jesús, que en muchas Biblias están destacadas en rojo, ustedes probablemente lo han visto, ¿verdad? Son muy, muy, muy interesantes, porque le hacen preguntas al Señor y cada respuesta del Señor es un mundo, te abre un abanico de cosas que tú no conoces. Jesús le dice a la gente, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿cierto? Luego Jesús dice que no es a quien yo me quiero parecer, sino que yo quiero ser como Jesús, ¿sí? Y Él dice palabras como esta: yo no vine a esta tierra a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando aquí entra una batalla, diríamos, si se puede pronunciar así o decir así, una guerra por la voluntad. La Escritura dice que para todos los que han nacido de nuevo, la voluntad de Dios, número uno, es buena, es agradable y es perfecta. Pero si no hay una renovación de nuestro entendimiento y la Escritura empieza a predominar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, siempre encontraremos que hacer la voluntad de Dios es tan complicado, es tan de sufrimiento, de tanto dolor, de tanta pena, de tanta negación de sí mismo. Entonces, claro, Jesús dijo, si quieres caminar conmigo, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo. Que poner la voluntad de nosotros ya que somos cristianos de hace años, por la gracia de Dios, nos hemos dado cuenta después de, como dice alguien por ahí, en último análisis, siempre la voluntad de Dios, para aquellos que han renovado su mente, que son hijos de Dios, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Indudablemente, cuando estamos en el proceso de entender, no es tan fácil de digerir, no lo es, pero como dice la Escritura, hacer tu voluntad me ha agradado. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió.
lo que yo veo hacer al Padre. Y aquí es donde quedan fuera nuestras preferencias, nuestros deseos, lo que a mí me gustaría, o como decía aquel actor, el Chavo del Ocho, yo opino, yo digo, yo pienso, a mí me tinca. Es las escrituras. Las escrituras son las que definen las cosas, porque por algo somos los hombres de la palabra, de las escrituras. Entonces toda la consejería, toda nuestra forma de vivir tiene que estar basada en esa palabra. Si Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, eso está en el contexto de que Jesús le dijeron al maestro, maestro, come, maestro, come. Y él dijo, yo ya comí. Maestro, le dicen ellos, ¿cuándo te vimos comer? Muchachos, yo no estoy hablando del pan natural, yo no estoy hablando de pescado, no estoy hablando de alguna comida de algún país. Y Jesús les tiene que aclarar, mi comida, mira lo que dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Pero ¿cómo yo puedo hacer la voluntad del que me envió si no conozco la voluntad del que me envió? Yo no puedo dedicarme a hacer la voluntad del que me envió o por el cual fui comisionado, si no conozco esa voluntad. Por eso Dios nos dejó dos testamentos. Y un testamento que es un legado, una herencia. Entonces Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen, ahora se las voy a revelar. Es hacer la voluntad del que envió, o sea, la voluntad del Padre. Y luego Pablo, entendiendo eso, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad nuestra es temporal, basada en nuestros ojos, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras preferencias, en nuestros gustos. Entonces, cuando uno hace la voluntad de Dios, a veces puede ser un poco complejo, puede llegar a ser que incomprensible, pero cuando se produce y se hace la voluntad de Dios, te das cuenta que el más bendecido es uno mismo, porque Dios nunca va a jugar con nuestra voluntad, nunca va a someterla, la va a humillar, la va a golpear, te va a hacer sentir poca cosa, no, muy por el contrario. Cuando haces la voluntad de Dios, en tu espíritu hay una sensación de plenitud, de haber hecho lo que Dios quería. Seguimos, continuamos. ¿Qué podemos agregar? Bueno, ya intentamos contestar la pregunta acerca de la voluntad del Señor. Ya sabemos que para los que han nacido de nuevo, han renovado la mente, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Pero volviendo un poquito a esto de por qué decimos que el Señor es dueño de todo, ¿cuáles serían nuestros fundamentos? Por ejemplo, sabemos que la Escritura dice en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios, está establecido. Pero ¿por qué decimos que todo es de Dios, José? Bueno, estamos hablando de su poder creativo. Él es el creador, Él es el fundador. Él la hizo y Él la diseñó. Todo lo que nosotros hoy día podemos ver y disfrutar con nuestros ojos y lo que la ciencia hoy día puede descubrir, es lo que Dios hizo hace mucho tiempo atrás. Génesis capítulo 1 es un capítulo que nos muestra el poder creativo que Dios tiene. Es una semilla que ahí nosotros nos puede mostrar o demostrar al Dios que nosotros oramos, cantamos, alabamos, bendecimos y obedecemos. Él es el creador, Él es el dueño por creación. Y esto yo lo pondría en un ejemplo quizás más terreno, y es como que tú haces una casa, tú la diseñas, tú pones el dinero, tú compras los materiales, tú pones los maestros. Y entonces yo vengo y le digo a Misael, mira, aquí te voy a prestar mi casa. ¿Mm? Y Misael vive ahí, meses, años, agradecido. ¿Y qué es lo que se espera, no es cierto, en este caso de los habitantes de esa casa? Es que ellos la cuiden y la cuiden de la mejor manera. Pero si al cabo de un tiempo tú vuelves a esa casa que es tuya, que te pertenece, que tú pagaste por ella, que tú, ¿no es cierto?, pusiste dinero, qué sé yo, ahí pusiste tu esfuerzo de años y te encuentras con una casa mal cuidada, mal pintada, una casa deteriorada, una casa que nada que ver como tú la dejaste, indudablemente que tú estás hablando de un mal administrador.
Y a ti te queda la posibilidad de decir, ¿sabes qué? ¿Te la sigo prestando? O, ¿sabes? Hasta aquí llegamos. Quiero que te vayas. Mira, no cuidaste esto, no cuidaste esto otro. O a lo mejor la cuidaste, pero me están llegando cuentas a mi casa o cuentas a mi banco donde tú no has pagado la luz tanto tiempo, el agua tanto tiempo, la luz. Y ¿sabes qué? Están por quitarme la casa. Nada más porque tú has sido irresponsable en esos pagos. Es así. Yo creo que hoy día estamos viendo una figura, es un mal ejemplo el que voy a poner, es el ejemplo negativo, pero estamos viendo en Chile gente que está tomando casas por arrebato, las toman, van a vivir ahí, se adueñan de esas casas y a veces uno ve en televisión los pobres dueños ahí, pucha, casi rogando, casi pidiendo, por favor, mire, quiero que se vayan. Esta casa es mía, mire, llevan 5 años y no me han pagado ni siquiera un arriendo. Y acá en la luz, acá en el agua, acá en esto, estoy debiendo tanto dinero. Y yo he visto casos de documentales que cuando digo yo, ¿cómo estará el corazón de esos dueños de casa? La rabia, la impotencia, el enojo, la molestia. O sea, yo no creo que ese dueño de casa, cuando salen esas personas de esa casa ahí con sus cosas, le dirá, mire señores, ¿sabes qué? Aquí les tengo un regalito, aquí les tengo, ¿no es cierto?, esto que quiero que se lleven como gratitud por todo lo que ustedes hicieron acá en mi casa, cómo se portaron o comportaron. Así que aquí les traigo un regalito, ¿no? Para que... No, yo creo que ese hombre está molesto, está enojado porque no solo usaron su casa, sino que además la mal usaron y aparte de mal usarla, se están yendo y dejándole una deuda a este hombre que obviamente quizás pueda pagar o quizás va a tener que pactarla. Y hay casos reales, concretos, que nosotros podemos ver ahí en televisión, documentales. Así que yo creo que esto es lo mismo. Todo lo que tenemos, Dios nos lo presta. Todo lo que tenemos, Dios lo pone en nuestras manos como un regalo, como una bendición, pero para que nosotros podamos ser esos buenos administradores. Partiendo de la base de que si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué hoy día se levantaron? ¿Por qué hoy día se despertaron? Porque anoche tú sabías que ibas a dormir, porque tenías sueño. Algunos se acostaron temprano, otros más tarde, pero tú te acostaste consciente porque estabas cansado o cansada y dijiste, ya, voy a dormir, voy a descansar. Pero ¿por qué despertaste? ¿Quién te despertó? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás viva? ¿Por qué hoy día te levantaste con ánimo, con fuerzas, con ganas? Pudiste caminar a través de tus pies, ir al gimnasio, si pudiste ir a la oficina, hacer tus tareas, tus responsabilidades. Y hasta ahora, el tiempo que llevamos de este día, yo llevo, esta mañana son las 11 de la mañana acá, estoy de tempranito ahí despierto. Bueno, todo este tiempo que llevo, ¿qué me da el aire? ¿Qué me da los pulmones? ¿Qué me da los riñones? Y digo esto porque esta semana nomás conversaba con una persona joven, joven, y me decía, estoy cansada de vivir, ya no quiero vivir, me quiero morir. ¿Por qué? Porque problemas tras problemas, patologías, enfermedades, remedios, doctores, médicos, cansada, cansada de vivir, molesta de vivir. Yo decía, nosotros a veces ni siquiera agradecemos cosas mínimas, como mover esta mano. Y yo veo hoy día gente joven con problemas serios en sus articulaciones, en sus músculos, sus tendones. Bueno, ahí el cuñado lo sabe, ¿no? No hace mucho tuve una lesión yo en el hombro derecho y la verdad es que sí, habían cosas que no podía hacer bien como yo hubiese querido. Y ahí cuando uno piensa, oye, qué importante es la salud, la vida, el ánimo, el buen ánimo, el disfrutar lo que tenemos. Eh, Qué gusto escuchar ahí a Misael. Pucha, fui a la isla, pude pasear, pude conocer, disfrutar.
el aire, la comida, la gente, el ambiente, la atmósfera. Qué bueno. Pero uno reconoce que todo lo que uno pueda vivir es por Él y para Él. Que nunca nos olvidemos de eso. Es tan simple reconocer. Por ahí creo que lo dice Santiago. Hay gente que dice, voy a hacer esto otro, voy a ir para allá, voy a hacer planes, voy a hacer proyectos, voy a hacer mi agenda. Él dice, no, dice, si Dios quiere, si Dios lo permite, o Dios mediante, como dicen algunos, si Dios quiere. Porque tú te acuestas, pero no sabes si te levantas. Así que si estamos hoy día despiertos, si estamos vivos, si tenemos vida, tenemos salud, muchachos, es pura gracia, es un regalo de Dios. Y eso es motivo de darle honra y gloria, pero también de reconocer que Él es dueño total y absoluto de nuestra vida. Claro que sí. No hay otra realidad más evidente que ella, que si Dios, mira, si Dios quita el aliento de vida, se terminó todo. Todo, absolutamente todo. Oye, y una cosa que es impresionante, es una verdad que todo el mundo sabe, no voy a descubrir no voy a descubrir el sol ni nada que se le parezca, pero se muere mucha gente sana, mucha gente sana. Mira qué milagro ocurrió en Toronto con ese avión que aterrizó, diría, no aterrizó, o sea, no sé, los vientos lo dieron vuelta, ¿no es cierto? Y aterrizó al revés, hermano, y no hubo ningún fallecido, aparentemente, no tengo toda la información correcta. Pero dime, ¿cómo se puede calificar eso? ¿Cierto? Y hay gente que está sano y fallece, absolutamente Sí, sano. fíjate que vi el video cuando está saliendo la gente adentro del avión y hay un hombre que está haciendo comentarios. No se pueden repetir los comentarios, obviamente, pero en ningún momento vi una persona que dijera, gracias Señor, gracias porque estoy vivo, porque me permitiste estar vivo después de esta tragedia. Nadie. Todos comentarios, bueno, con palabras que no son repetibles, pero como dicen por ahí, el tango, cada loco con su tema. Claro. Sí. También yo quizás sumo a esto, yo creo que el hecho de que cada persona y cada uno de nosotros viva con la conciencia de que todo es de Él, debiera en nosotros motivar una constante vida de agradecimiento y una constante vida de adoración. Saber que todo es de Él, que todo fue creado por Él y por un acto de su misericordia Él me permite disfrutar lo que es de Él. Él me permite disfrutar, vivir, experimentar todo lo que Él ha creado y como tú bien lo decías, José, como somos los mayordomos de todo eso. Y qué privilegio tenemos de que Dios coloque en nuestras manos todo lo que Él ha creado, o parte de su creación, ¿verdad? Y nuestros hijos, nuestra esposa, todo es de Él, ha sido creado por Él, y si nosotros tenemos esa conciencia, vamos a tener una actitud totalmente diferente a la persona que tú comentabas. Frente a una situación así, la gente se queja. Es siempre más fácil quejarse que agradecer. Siempre es más fácil una palabra de queja que decir, oh, gracias, 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 gracias. Siempre la queja es más fácil que la gratitud. Y bueno, tú decías que Él tiene derechos porque Él es creador de todo. No sé si puedo pasar al otro punto, ¿verdad? De decir que por qué Él es Señor, Adelante. y porque Él también no es solo creador de todo, sino que es sustentador de todo. Él sustenta todas las cosas. Una cosa es crear el cosmos, una cosa es crear las estrellas, crear los planetas, crear los mares, crear lo que vemos y lo que no vemos, lo visible e invisible. Otra cosa es el sustento, en que esas cosas funcionen. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos caminamos por la vida sin tener conciencia de eso. Por ahí hay un texto, creo que es Job, donde dice Job en una forma muy chistosa,
Me pregunta, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas? A ver, Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los mares? Y es como que le está dando una broma, o sea, yo estoy mucho antes que tú, Job. Yo sé las cosas, yo sé dónde termina la historia. Entonces, el Señor no solo es Señor por creación, sino también es Señor porque sustenta todas las cosas. Colosenses capítulo 1 verso 17 dice, y Él, es un texto que también se mencionó antes, y Él hablando del Señor, y Él es antes de todas las cosas, antes que todo lo que vemos y sabemos que existe viniera a la realidad, el Señor ya estaba. Él es antes, Él ya estaba, Él no tiene principio ni fin. La existencia es una cuestión de nosotros, de los seres humanos, pero dice Él antes y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, que hace que la Tierra se mueva en sus movimientos de rotación y de traslación. ¿Quién controla eso? ¿Quién dirige eso? ¿Acaso hay una máquina? ¿Acaso hay un computador en algún lugar del planeta que está moviendo botones para que la Tierra gire y dé lugar a las estaciones del año o para que la Tierra gire y dé lugar al día y la noche? ¿Quién le pone esos límites a los mares? ¿Quién controla que el mar no se salga? ¿Mm? ¿Quién controla que los planetas no se choquen? Hay leyes que sustentan todo eso. La pregunta es quién hizo esas leyes, quién sustenta esas leyes. Entonces, como alguien decía, se necesita más fe para creer que las cosas salen por causa natural a pensar que hay un creador, que hay un sustentador, que hay alguien que maneja los hilos no solo de la historia, no solo de las cosas que ocurren a nivel tierra, ¿verdad? Gobiernos, naciones, sino que maneja el cosmos, las galaxias, que maneja todo. Entonces, también qué bueno es saber para nosotros, sus hijos, que adoramos y servimos a un Dios que no es pequeño, un Dios que es grande, que es poderoso, que tiene el poder de crear y que tiene el poder de sustentar todas las cosas, que las cosas que vemos no están a la deriva, sino que hay leyes establecidas por Dios y que hacen que las cosas funcionen en una perfecta armonía. Si el sol se acercara un poquito más a la Tierra, o la Tierra se acercara un poquito, no sé, una milésima, la vida, el sustento, o sea, la vida en el planeta sería poco sustentable. ¿Quién controla eso? ¿Quién dirige todo eso? ¿Mm? Dios, obviamente hay una mente creativa, hay una mente extraordinaria que crea, que controla, que sustenta todas las cosas. Cuando nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad de reconocer, nos va a pasar lo que le pasó a la gente de Romanos. O sea, que habiendo conocido, no lo reconocieron, no lo agradecieron. Entonces Dios los dejó, ¿verdad? A su propio extravío. Así que el Señor es Señor por creación y por sustento. El sustento, eso es verdad. Por ejemplo, los padres, las madres que salen a trabajar dicen voy a buscar el sustento para mis hijos, ¿verdad? Porque se sienten responsables. Mira, si un hombre finito, mortal, temporal, con la caída que fuimos destruidos, nuestra alta capacidad pensante, todo, tiene en sí eso que Dios puso de salir, que también lo puso en las aves. Ustedes muchas veces tienen que haber visto un ave alimentando sus polluelos. ¿Quién le dijo al águila que tiene que hacer eso? ¿Quién le dice a un pajarillo que tiene que hacer eso? Eso viene intrínseco, ¿no es cierto?, con él, con la creación. Entonces, tú te das cuenta, ¿qué gobierno, hermanos queridos, qué gobierno tiene la capacidad de llenar los mares de peces y de la variedad de peces que hay? ¿Qué gobierno tiene la capacidad de tener en el invierno todos los cerros y las montañas, o blancas o verdes con los pastos? ¿Quién tiene la capacidad de hacer eso? No hay gobierno que pueda hacerlo. No hay ser humano, no hay institución humana que pueda hacer eso. Y sin embargo, Dios le dio
la autoridad, el poder. Él habló y las cosas vinieron a la existencia y Él las sostiene hasta el día de hoy. Por eso es que mira, hay cosas que son inverosímiles para el hombre o no las podemos entender. ¿Cómo se forma, cómo se forma el bebé en el vientre de una mujer? Hoy día, después de casi 2000 años de desarrollo humano, ¿no es cierto?, o de 6.000 años sobre la Tierra, estamos viendo cómo con los equipos se puede ver cómo se desarrolla un bebé dentro con una ecotomografía, con una ecografía, ¿cierto? Se pueden ir viendo cosas que antes eran como invisibles. Si eso es verdad en el mundo natural, lo poco, con los telescopios, ustedes saben que aquí en el norte de Chile, aquí a 400 kilómetros de casa, hacia el norte, están los cielos más limpios del mundo, por eso se instalan las satélites, las antenas y los observatorios astronómicos. Imagínate Dios, que es el creador, para observar una estrella. Imagínate, ¿quién sostiene todo eso? ¿Quién sostiene todo lo que tú ves? ¿Quién es el que le dio mandamiento para que eso esté sostenido? Si la luna se desfasara un grado o la Tierra de su eje un grado, imagínate los desastres que se ocurrirían. Entonces, como dijo Albert Einstein, yo me niego a creer que Dios está jugando a los dados con su creación. Hay alguien que sostiene con el poder de su palabra todas las cosas. Y Dios dijo que mientras la tierra existiese, existiría el otoño, el invierno, la primavera, el verano, siembra y cosecha, día y noche. ¿Por qué todo eso existe? Porque Dios así lo estableció en su palabra. Él es el que sustenta a cada uno de sus hijos. Dice, mira, los leoncillos tienen hambre, y el Padre los sustenta. ¿No valéis más vosotros que ellos, que un pajarillo? Si Salomón con toda su hermosura no se pudo vestir con la elegancia, la belleza de cómo Dios ha creado a este hombre y cómo Dios se ha comprometido a sostener y a sustentar. Por eso no debemos tenerle temor ni al futuro ni a que nos falten las cosas, porque Dios siempre sostiene su creación con el poder de su palabra. Nos corresponde, así nomás me meto la cuchara rápido en esa idea, nos corresponde entonces también cuidar lo que Dios ha creado y lo que Dios sustenta con la palabra de su boca. Salud, algunas veces son muy irresponsables. ¿No? Los principales cuidadores de este planeta deberíamos ser nosotros los cristianos, porque Dios lo creó para eso, para que lo disfrutemos, de toda la creación, tiene esa belleza, porque cuando Dios hizo al hombre se habló a sí mismo, por eso el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. O sea, todo lo que esté separado de Dios se muere. Si tú sacas al pez del agua, se muere. Y sacas al hombre de Dios, se muere. Todo lo que se separa de Dios se muere. Todo, absolutamente todo. Porque todo vive, por eso por Él vivimos. Y para Él morimos, o sea, que vivamos, que muramos, somos del Señor. Por eso el hombre, cuando está separado, cuando se quiere separar, por eso la Escritura dice, cuando el hombre se une a su mujer, no serán dos, sino uno. Entonces, el principio del uno, de que el uno no se puede dividir, pero cuando son dos ya se dividieron. Entonces el hombre separado del Dios que lo creó, se va a morir siempre. Y por eso estamos muertos en delito y pecado hasta que Cristo viene, ¿no es cierto?, 2000 años atrás, y logra volver a unirnos junto a Dios para que seamos uno con Él. Amén. Sí es. Bueno, José, ¿qué podemos decir? Perdón, vamos a ir donde Iliana. ¿Hay algún comentario, Iliana? No hay ningún comentario, pero bueno, yo aquí quiero, no sé, estaban hablando y se me viene... yo soy visual y lo que vivimos en la tierra es un reflejo de lo eterno, ¿no? Entonces, en la tierra, cuando hay un juicio, y al principio usted hacía mención del juez y el abogado, cuando hay un juicio, está lo que es la autoridad del juez y está la persona que está ante el juez. Pero si está ante el juez es porque algo no está bien, porque algo no hizo
bien, y está ahí para dar cuentas, ¿no? Para defender. Eh, entonces, cada una de las cosas que tenemos, que somos, vamos a dar cuentas de ellas delante del Señor. Entonces, Él como esa suprema autoridad que reconozcamos o no reconozcamos, pero que es evidente que todas las cosas están hechas por Él, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí es reconozcamos o no, los derechos son de Él porque Él es el dueño de todas Ujú. las cosas. Ujú. Asimismo, Sí, Él es el dueño de toda, absolutamente de todas las cosas. Ahora, lo reconozca el que nos está escuchando o no lo reconozca, eso no va a cambiar que Él es dueño de todo, ¿cierto? Yo siempre le digo a los hermanos, usted puede no creer en la ley de gravedad, Ujú. pero que usted no crea no va a afectar que la gravedad haga su trabajo, Ujú. ¿cierto? Usted puede creer o no creer en Dios, pero eso no va a afectar el hecho que Dios un día lo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ujú. Usted puede o no creer que la Tierra se está girando, puede no creerlo, pero va a tener su efecto. Va a venir el día y va a venir la noche. Ujú. Entonces, el hecho que uno no crea en algo, yo no creo en esto, eso no va a afectar que eso no existe. A que yo niegue la existencia no va a hacer que afecte la realidad de esa Ujú. existencia. Entonces, siempre es bueno saber en qué basamos nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestras ideas personalistas, en qué. ¿Cuál es la base diríamos, de nuestra opinión? ¿Dónde está? ¿En qué se sustenta? Por eso nosotros usamos las escrituras. Eso leía el pastor Misael, de él son todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, existen. Hay una exclamación que hace el rey David en 1 Crónicas 29:14. 1 Crónicas 29:14 dice, todo es tuyo. Mira lo que reconoce David. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, preguntaría el apóstol, hombre, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos, reconocemos que proviene de la bendita mano de Dios. Y vuelvo a lo que primariamente dijo José al inicio de esta conversación, la importancia de ser buenos administradores de aquello que Dios puso en nuestras manos. Ujú. También debemos administrar este señorío, saber que somos administradores, que aunque Dios nos dio esa habilidad que Dios nos dio un día, Dios nos va a pedir cuenta. Por eso tenemos que administrarla en dos cosas, en el temor de Dios y la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios pone en nuestra mano, lo que sea, la vida, la salud, el trabajo, los recursos, la esposa, los hijos, aún los amigos, todo, debemos administrarlo en la sabiduría y en el temor de Dios. Siempre entendiendo que un día yo daré cuenta de cómo fue mi mayordomía mientras yo existí sobre la faz de la tierra. La, la palabra de Dios está llena de principios de Dios. Y una de las cosas que hemos aprendido con Dios es que solo lo que es como Dios agrada a Dios. La única forma de agradar a Dios es a la manera de Dios, no a la manera que a nosotros nos gusta. Porque no olvide que todo está dañado hoy día, absolutamente. Entonces, expresiones que a veces utilizamos, no, yo no creo que sea tan así. ¿De dónde viene esa expresión? ¿Tiene usted un fuerte arraigo en las escrituras? Nosotros mismos que estamos hablando, esto es un desafío para nosotros hablar en las redes sociales, porque tenemos que tener un fuerte arraigo en las escrituras. Porque, vuelvo y repito, no son nuestras preferencias, nuestras ideas, siempre tiene que estar ajustado a la palabra del Señor. Por eso la Escritura dice de Jehová, en la tierra su plenitud, el mundo de los que en él habitan, todo de él, de los recibidos humanos, le damos, que tenemos que no hayamos recibido, y por lo tanto, mis queridos hermanos, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. José, ¿qué más podemos aportar a este interesante tema de los derechos divinos? No, yo quisiera más que nada afirmar o reafirmar que indudablemente
de acuerdo a la Escritura, el hombre no es creador, el hombre es criatura. Por lo tanto, hay un solo creador que es nuestro Señor Jesucristo, y los demás somos criaturas. De esas criaturas hacemos la división entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Quizás muchas criaturas de Dios no reconocen a Dios como el creador de todo. Pero los hijos de Dios se supone que deberíamos creer, confesar y vivir como ese Dios creador donde le reconocemos, pero también vivimos de acuerdo a como Él es, que como creador es el dueño de todo y nosotros somos simples administradores. Cuando digo simples no es porque sea fácil, sino es por poner el orden del creador y el administrador. El creador es el dueño, el que tiene toda la autoridad y la potestad de lo que ha creado. Y cuando Dios dice, hagan esto acá, porque nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo Dios establecía leyes para la tierra, la siembra, la cosecha, los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, las fechas, los descansos, los reposos. Y uno dice, ¿por qué vemos a un Dios tan minucioso, tan detallista? Porque el que mejor conoce este planeta es el creador de este planeta, nuestro Señor. Pero el hombre se envanece, el hombre se cree sabio. Y por eso entonces a veces nosotros queremos pensar o creer que somos más inteligentes que Dios, que es el creador de esta casa. Y hacemos cosas que no deberíamos hacer. Estamos haciendo cosas que están perjudicando el aire, el clima, la atmósfera. Se están haciendo un montón de cosas, ¿no es cierto?, a vista y paciencia de los gobernantes, de los príncipes, de los reyes de esta tierra. Y eso está trayendo todo lo que estamos viviendo hoy día. Cuando yo en Romanos capítulo 1, que es un capítulo triste porque ahí muestra la degradación del hombre, cómo se aparta y cómo se aleja de Dios. Tú decías delante, Andrés, todo lo que se aleja de Dios, todo lo que se aparta de Dios, muere, deja de vivir. Aquí dice en el verso 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le reconocieron, no le honraron, no le obedecieron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No sigo porque el capítulo sigue más triste todavía. Pero eso de qué nos habla? De una mente envanecida, de un corazón entenebrecido, de alguien que no reconoce, de alguien que no quiere reconocer que el dueño, el hacedor, el creador de todo esto es nuestro Señor. Y mire, una muestra de un botón, muy simple lo que voy a decir, pero que tiene mucho sentido a la luz de las Escrituras y de las profecías bíblicas. Fíjense que estaba viendo una noticia mientras ustedes hablaban. ¿Por qué el 2030, para muchos científicos, para la ONU, para muchas entidades mundiales, es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global? ¿Por qué para ellos el 2030 es un año clave? Y les leo así, rápido. La extinción total de los arrecifes de coral, 10 millones de personas más expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales. Una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta. Noten esto, solamente medio grado. Por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un mínimo de 1.5 grados centígrados. Advierten gente experta con respecto al cambio climático. Y ahí ellos dan unas pautas cómo evitar
que la verdad no lo van a evitar. Y no lo van a evitar porque los mismos gobiernos, las mismas autoridades, los mismos encargados de tomar decisiones a nivel país, a nivel continente, no van a echar marcha atrás. Este es un avanzar, este es un tomar decisiones sin considerar a Dios. Y esto, quieran o no, directa o indirectamente, va a traer consecuencias fatales. Muestra de ello, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros nos encontramos con un planeta, pero que está o que va en decadencia, en catástrofe tras catástrofe. Ustedes se dan cuenta cómo hay muertes en los peces, cómo hay muerte en las aves, cómo hay contaminación en los aires. Y esto lo dice Apocalipsis. Y uno dice, a ver, este es el deseo de Dios. Mira, Dios está haciendo... Y cuando uno empieza a ver las decisiones de los gobiernos, cuando uno empieza a ver lo que hoy día se trama detrás de pantalla, detrás de lo que nosotros obviamente no sabemos, desconocemos, nos damos cuenta que estamos siendo pésimos y malos administradores. Lamentablemente. Yo no digo que nosotros no podamos ayudar, porque debemos ayudar a que esto no sea peor, pero hay gente que puede ayudar a tomar decisiones más globales, más sustantivas, más poderosas, pero no lo van a hacer, porque el corazón del hombre se ha envanecido, el corazón del hombre se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios. Pero nosotros que tenemos la luz del Evangelio, la palabra de Dios, y todo esto que estamos viendo, que la ciencia lo que hace hoy día nada más es corroborar, es confirmar lo que ya está dicho. Y eso tiene que ver justamente con el corazón del hombre que no reconoce el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, la autoridad de Cristo. Y cuando decimos reconocer, entonces es como parar en el camino y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? Hoy día cada vez hay más inventos, cada vez hay más elementos que nos enferman más, que nos complican más la vida. Todo el mundo lo tiene claro que la vida era mucho más sana hace 70, 80, 100 años atrás. La vida en el campo sigue siendo todavía más sana que la vida de la ciudad. Los ruidos, la contaminación, el smog, el humo, etcétera, etcétera. Y uno comienza a ver y a mirar y dice, todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos experimentando, hoy día a mí me sorprende ver tanto cáncer. Eh, yo tengo 62 años, yo recuerdo cuando era joven, pareciera que alguien que dijera que tenía cáncer era como raro, era como muy difícil. No es que no había gente que tenía esa enfermedad, pero era muy raro. Hoy día cada vez es más continuo. Hoy día tenemos una juventud enfermiza, niñas jóvenes que no pueden tener hijos por esto otro, con patologías, con enfermedades, con problemas. Y uno dice, ¿qué está pasando en el planeta? Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver por no reconocer el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, y ajustarnos a sus pautas, ajustarnos a su deseo, ajustarnos a su voluntad, que están en su palabra. Hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para trabajar, pero hoy día la noche la hacen día, el día la hacen noche. Hoy día ustedes saben que hay muchas cosas que nosotros hacemos, o la gente hace, la sociedad está haciendo, que lamentablemente no nos permite llevar una vida más saludable, más longeva, o que incluso no solo sea para un beneficio personal, sino para nuestro entorno inmediato. Nada más, y aquí doy el paso en profundidad a cualquiera de ustedes. Estaba leyendo una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo puede soportar una persona sin respirar? Estar sin oxígeno tiene un efecto rápido en el cuerpo. Dentro de 3 minutos bajo el agua, la mayor parte de las personas pierde el conocimiento. Dentro de 5 minutos bajo el agua, el suministro del oxígeno al cerebro comienza a decrecer. Una falta de oxígeno puede causar daños irreparables en el cerebro.
Qué frágiles somos, qué sensibles somos, pero también a la vez, qué soberbios por no escuchar al Creador, sus órdenes, sus mandamientos, sus deseos. Por eso creo que necesitamos volver a la Escritura, a la palabra, a las verdades divinas, a los principios que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Así es verdad. No hay otra manera. Todo lo que se separa del Creador se muere, porque Dios le dio el poder. Acuérdense que Dios le sopló el aliento de vida. Y cuando Dios quita el aliento de vida, el hombre deja de ser. Nosotros estamos vivos de pura bondad y misericordia del Señor y porque el propósito de Dios no se ha cumplido. Tampoco andamos pensando en que cada rato nos vamos a morir. No, no, disfrutamos de aquello que Dios nos dio y Dios nos dio y nos iremos cuando ese propósito santo de Dios se cumpla. Ahí ese día, no sé la forma en que Dios nos llevará de esta tierra, pero ese día puede estar cercano o puede estar lejano, solo Dios lo sabe. Por eso debemos vivir cada día como que el Señor viene con nosotros. Así que gracias damos a Dios por Jesucristo y por su inmensa bondad y por tener la oportunidad de compartir con usted estas verdades que están en la palabra del Señor. Yo escucho muy poco, de verdad, y siempre suelo escuchar predicadores, hay abundancia hoy día a través de las redes sociales, pero poco se habla. Y con esto no quiero decir que somos mejores, ¿no? Por el contrario, acerca de los derechos divinos, cómo Dios, por creación, por sustentación, Él se comprometió con lo que Él creó. Y eso será hasta el fin de los días. Cuando Dios le quite el aliento de vida a usted y a mí, nos iremos. Pero mientras esté el aliento de vida en nosotros, persistiremos en hablar de la bendita palabra del Señor y de su soberanía. Misael. Sí, interesante todo lo que Dios nos está dando en esta mañana y cómo Dios nos está abriendo, ¿verdad?, el entendimiento de esta verdad que para nosotros, los hijos de Dios, puede ser algo simple o difícil. Pero mientras hablaba José, se me venía a mi mente la reflexión, ¿cómo llegamos a esto, verdad? Cómo el Edén se transformó en lo que es la tierra hoy. Y obviamente cuando hablamos de los derechos del Señor, hablamos no solamente que Él tiene derechos por creación, no solamente tiene derechos porque Él sustenta, sino también tiene derechos por redención, por esta compra, ¿verdad?, de lo que Él mismo había creado, pero que se malogró por una mala acción del hombre. Si uno pudiera resumir la historia de la humanidad, lo podría resumir en 3 términos: creación, caída y redención. Esa es la cronología, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Creación, un Dios que crea, un Dios que habla y de la nada las cosas vienen a la realidad, un Dios que sustenta todas las cosas. Pero entre la creación y el sustento de todas las cosas también hay una situación que ocurre. Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 se habla, es un capítulo triste, pero también esperanzador. Los primeros versos hablan de la caída y luego a partir de Génesis 3:15 habla de esa esperanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo estaba pensando mientras hablaba José, esto de la caída, para nosotros simplificamos mucho eso. Pensamos que la caída es como que alguien se cayó, ¿verdad? Una caída. Pero en realidad todo cambió, todo el cosmos fue afectado. Toda la vida natural, cósmica, vegetal, humana, fue afectada por una caída. Pero nosotros no nos damos cuenta que esa caída fue como una bomba atómica, que cambió el orden de todas las cosas, que afectó todas las cosas, afectó la relación del hombre con Dios, afectó el aspecto espiritual del hombre con Dios, el aspecto emocional, el hombre sintió miedo, afectó, el hombre sintió vergüenza, el hombre se escondió, Dios tiene que ir a buscarlo, afectó la naturaleza. Entonces,
creo que esa palabra caída no alcanza a exponer esta cuestión cósmica que pasó por la acción de un hombre. De alguna manera la historia está sincronizada. La acción de un hombre trajo consecuencias a toda la humanidad. Adán, el primer hombre que falló, pero el segundo Adán, que es Cristo, también trajo consecuencias a toda la humanidad. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es Señor, tenemos que tocar esto. El hombre perdió todo lo que Dios le había creado, el hombre hipotecó la libertad de todo lo que Dios había hecho. Entonces Dios, por ser creador, tiene que volver a comprar, a redimir, a liberar lo que el hombre había hipotecado. Dios le dio al hombre todo lo puso en sus manos. Génesis dice que el hombre fue colocado sobre todas las cosas, con una capacidad extraordinaria, le colocó nombre a todos los animales, o sea, el hombre potencialmente estaba completo, pero todo se malogró, todo vino al piso por un acto de desobediencia. Y por eso dice aquí el texto que el hombre fue creado por Dios perfecto y recto, pero pecó y se pervirtió. Y por cuanto pecó, todos los hombres quedaron destituidos, excomulgados, exiliados del acceso a la comunión y la gloria de Dios. Eso es lo que el hombre perdió. Ese es el efecto más grande de la caída. Y mire lo que dice Eclesiastés. Estamos hablando de que el Señor es Señor por creación, por sustentación y ahora por redención. Eclesiastés 7:29 dice: "He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones". Luego Romanos 3:23 dice: "Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios". Esta caída afectó todo lo bueno que Dios había hecho. Recuerden que se repite la expresión en el capítulo 1, y todo lo que Dios había hecho era bueno, y al final dice, era bueno en gran manera, bueno, saludable, hermoso, en el perfecto orden. ¿Y en qué se ha convertido nuestro planeta? ¿En qué se ha convertido el hombre hoy? Es por eso que Él merece el título de Señor, porque no solo creó y sustenta, sino que ahora Él compra, Él redime, Él libera, ¿verdad? Esta tierra de este efecto que vino por causa del pecado. Ezequiel 18:14 dice, y habla de una ley: el alma que pecare, esta morirá. Dejo hasta ahí para no terminar yo. Andrés, dale. No, está bien, Daniel, hermano. Aquí no estamos estructurados. Aquí, pues, sabes, hay la libertad, el Señor te da, dale, no tenemos problema con eso. Tenemos que aprovechar cómo Dios abre los afluentes, ¿verdad? Abre el lente, te da la oportunidad de compartir. A veces, claro, tenemos que ser prudentes, pero estamos en la libertad de compartir aquello que Dios va fluyendo de parte del Señor, porque como Cristo vive dentro de nosotros, ¿verdad? El otro día estaba hablando con una hermana que le pregunté, cuando ella estaba embarazada, y su bebé tenía 2 o 3 meses de gestación en el vientre, dice, ¿con quién dejabas tu hija cuando tenía 3 meses ahí en tu vientre, cuando tenías que ir a trabajar? No, pastor, iba conmigo. Y si tú ibas al supermercado, ¿a quién dejabas tu bebé en gestación? No, él iba conmigo, pastor. Entonces de una forma tenue, eso puede representar cuando Cristo vive en nosotros. Donde vamos, Cristo va con nosotros, porque si Cristo no va, entonces no soy cristiano. Yo no puedo dejar a Cristo en un lugar. Te voy a dejar en la casa hoy día porque voy a salir a jugar fútbol. Aún cuando voy a jugar fútbol, Cristo va conmigo. Pastor, que Cristo juega fútbol. No estoy diciendo que Él juega fútbol, estoy diciendo que donde quiera que voy, Él va conmigo. Por supuesto, si voy a hacer algo que honre al Señor, toda nuestra vida está dedicada al conocimiento de Cristo cada día. Hermana Iriana, ¿algún aviso, alguna información que tengamos, algún saludo? Pues agradecer de nueva cuenta y saludar pues a quien nos acompaña, Félix Guala, Jorge Ortega, Gabriel Espinosa,
Juan de los Santos y Genevieve Santos también, los dos de New Jersey, Juan Torres, Rosa Zapata, Gerardo Quesada, que nos acompaña también de Colorado, Teresa Parada, Vilma de aquí de Caléxico, Liliana Soledad y Paola Tapia, agradecerles de su compañía, comentario algunos de ellos, así es que pues agradecidos de esto. Y es todo. Bueno, sí. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Podemos despedirnos de nuestra querida audiencia, expresándoles el cariño, el aprecio, el tiempo que se han tomado para estar junto a esta transmisión. Usted la va a poder volver a ver mañana en YouTube, en Visión 21, y lo vamos a poder escuchar a través de la estación de radio, la Radio Corporación, para todo Chile y el mundo, como dice nuestro queridísimo Pastor Abel. Y José, las últimas palabras antes de terminar el programa. Bueno, todos saben que yo soy chileno y que vine ya mayor a este país. Cuando tú reconoces las leyes de un país, vives de acuerdo a esas leyes. Tú no puedes insistir, tú no puedes porfiar, tú no puedes rebelarte y decir, ¿sabes qué? Yo estoy acá en Estados Unidos, pero como yo soy chileno, yo quiero vivir bajo las leyes de Chile. Porque me van a agarrar, o me van a meter preso, o me van a mandar de vuelta a mi país y me van a decir, ¿sabe qué? Viva allá en su país de acuerdo a sus leyes. Aunque sé que por ahí hay ciertos inmigrantes que se rebelan, ¿no es cierto?, contra el país donde están de visita y no quieren someterse. Esto mismo yo lo aplico, ¿no?, en cuanto a lo que es el reino de Dios. Cuando estamos en el reino de Dios y reconocemos el reino de Dios y al Señor de ese reino, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces no vamos a tener problemas para someternos a las leyes, a los deseos, a los anhelos, a los planes de ese rey, a los planes de ese Dios. Siempre los planes de Jesucristo son supremos, perfectos. Indudablemente, yo puedo ser rebelde a mi manera, porfiado, y voy a vivir como yo quiero o como yo creo que debo vivir, y puedes hacerlo porque estás en libertad. Eso se llama libre albedrío. Pero las consecuencias también vamos a tener que vivirlas, sufrirlas y experimentarlas. Y yo que he conocido a este Señor hace más de 40 años, voy para 47 años, me he dado cuenta que una forma de vivir esta vida de manera plena y disfrutar todo lo que Dios pone enfrente de nosotros es hacerlo de acuerdo a sus leyes, mandamientos, deseos. ¿Por qué? Porque sus deseos son perfectos. Él nunca va a querer algo para nosotros que nos vaya a perjudicar y que nos vaya a hacer daño. Y cierro con esto. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Si me permiten un consejo a todos los que nos están viendo, escuchando, pues vale la pena vivir bajo el señorío de Cristo. Así que ha sido un placer y un gusto haber estado con ustedes un miércoles más y Dios mediante nos estaremos viendo muy pronto. Les mandamos un abrazo gigante a todos los que nos han escuchado y han visto, los que lo verán, que el Señor los guarde, los siga bendiciendo, congréguese, vaya a los discipulados, vaya a las reuniones, pague el precio. El crecimiento no es algo casual, el desarrollo de su vida espiritual no es algo casual, es algo determinado. Tome el texto de Job que dice, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Que sea firme las determinaciones, que nada lo detenga en su desarrollo. Gracias al Pastor Abel, gracias José, Ileana, Misael, que tengan una bendecida semana. Y si el Señor nos permite, nos volvemos a ver a través de estos medios. Hasta que Cristo vuelva. Bendiciones a todos, saludos, bye bye. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.